Palabra viva. Si usted está dispuesto, yo estoy dispuesto a saludar a los que están en los medios a través de Radio Bonao Bendición y también Telebendición, Facebook, YouTube. Son bienvenidos a este tiempo de la palabra hoy de fin de año, ya cerrando el cronos del 2022, preparados para el 2023 con la ayuda del Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor por los medios. Vamos a la palabra en esta noche. Si usted me ayuda, por favor, va conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 31, por favor. Deuteronomio capítulo 31, creo que está allá arriba, se lo pasamos para que nos ayuden. La palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 31, vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 7. Dice, no sé qué versión tienen ellos allá, yo tengo otra versión aquí, creo que tengo otra versión, porque la mía dice, voy a leer con ellos mejor, así no nos extraviamos. Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, verso 2, y les dijo, este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar, además de esto Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. 3, Jehová tu Dios, Él pase delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. 5. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. En el 7 dice, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se las harás heredar. Amén. Que el Señor nos bendiga en su palabra en esta noche. Es para mí una manera de Dios confirmar la palabra a través de los pastores que oran, los intercesores que oran. Y desde que el pastor Felipe estaba presentando el servicio a Dios, todos estábamos atentos a la oración, a la intercesión. ¡Pam! Brotó por su boca. Y de repente el pastor Carlos aquí, ¡pam! Brota por su boca. Y digo, bueno, a mí no hay que confirmarme mucho porque ya Dios me está diciendo que esta es la palabra. Así nosotros caminamos. No caminamos por necesidad, caminamos por revelación. En otras palabras, no predicamos algo porque la iglesia necesita, sino porque Dios quiere decirle esto a su pueblo. Amén. En este texto que leímos, ustedes y yo hemos visto un paso extraño que hace Dios en la Biblia. Hay cosas que Dios hace en lo natural y en lo espiritual que son como extraños en el momento de Dios hacerla, pero al final Dios sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Dios no hace nada sin propósitos, todo tiene propósito. Amén. Nosotros entenderlo es nuestro trabajo, caminar con Él para entender qué Dios quiere decirme, qué Dios quiere mostrarme. En este texto que leímos vimos que Dios le habla a Moisés para que Moisés hable a todo Israel y que se preparara Israel porque venía un tiempo de tomar la tierra que Dios le había prometido a sus padres, pero que no era Moisés que lo iba a llevar, sino que iba a ser Josué. Si usted revisa ese texto es un poquito como contradictorio a los principios del antiguo pacto, porque Moisés era de la tribu de Leví y los levitas eran los sacerdotes. Sin embargo, Josué no era de la tribu de Leví, Josué era de la tribu de Efraín. Entonces uno se pregunta, ¿y qué está haciendo Dios aquí cambiando de una tribu sacerdotal a una tribu de guerreros? Los descendientes de la tribu de Efraín eran guerreros. Josué fue un guerrero. Sin embargo, los levitas eran la tribu sacerdotal. Pero en ese tiempo Dios necesitaba que un hombre se empoderara porque era tiempo de conquistar tierra. Vamos, dígale a alguien, es tiempo de conquistar territorio. Y de una manera soberana, Dios escoge a Josué de la tribu de Efraín. Diga conmigo, soberana. ¿Qué significa eso? Bueno, que Dios no consultó con ninguno, ni buscó consejo en nadie, ni hizo reuniones. Él miró a Josué y vio su corazón y vio su disposición y dijo, este es el hombre para hacer la transición hacia la tierra prometida. Diga conmigo, transición.
¿Qué es una transición? Es un proceso de cambio que se da en lo natural y en lo espiritual, de una manera muchas veces involuntaria. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que aquí nadie quiere ponerse viejo. Estoy casi seguro de eso. Estoy casi seguro de eso. Casi nadie quiere ponerse viejo. Hay una lucha con eso. Sin embargo, hay una contradicción con los muchachos. Los muchachos chiquitos quieren ser adultos. Los muchachos quieren ser adultos. Y después de adultos quieren ser muchachos otra vez. Es un lío, ¿verdad? La complejidad humana. Pero todo lo de Dios transiciona. Nosotros estamos aquí en un cuerpo visible, tangible, hoy, hechos hombres y mujeres. Algunos son niños, pero hay algunos que están en el vientre. Esos que están en el vientre pueden estar en diferentes etapas, desde el mismo momento de la gestación, cuando el hombre fecunda a través de su esperma una mujer, un óvulo, se forma de inmediato una vida y se forma lo que se llama un cigote o cigoto, según los médicos. Y esa figurita de una bolita de sangre contiene precisamente el ADN del padre y de la madre y los cromosomas del padre y de la madre. En una gota de sangre se forma el cerebro y el corazón de inmediato en el vientre de una mujer. Y esa etapa, los médicos le ponen un nombre. La etapa embrionaria, después va la etapa fetal, después nace el niño, ese niño se le llama infante, después se le llama adolescente, después se le llama joven, después se le llama adulto y después se le llama adulto mayor. Que ahora nadie se le dice viejo, ahora se le llama adulto mayor. ¿Oyeron, mis amados? A nadie se le dice viejo ahora, se le llama adulto mayor. Eso es la verdad, no es un cuento, es verdad, así que se le llama. Entonces, fíjese que los seres humanos transicionamos. Usted se da cuenta cuando un niño pasa a ser un adolescente. Usted se da cuenta fácil en una niña cuando pasa a ser un adolescente. Empieza a tomar forma de mujer, su cuerpo, sus gestos, sus comportamientos. Y viene la naturaleza de la mujer a visitarla de una manera mensual, que ella se da cuenta de que ya no es una niña. Si es varón, usted se dará cuenta de que el varón ya transicionó de niño a adolescente porque le cambia la voz. Yo recuerdo cuando mi hijo se hizo un adolescente, ya un jovencito de 14, 15 años, la gente llamaba a mi casa y cuando Elías respondía el teléfono, aló, la voz fuerte, un hombre, y muchas personas no lo dejaban hablar. Y le empezaban a contar un problema. Pastor, mire esto y 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 esto. ¿Saben que hay gente así? ¿Cuántos saben que hay gente así? Y después que le contaban el problema, le decía, Elías, muchacho, ponme a tu papá. Porque se le cambia la voz, ¿sí o no? Entonces usted se da cuenta de que hay una transición. Ya después de joven entramos en la etapa adulta y en la etapa adulta hay transiciones también. Yo me di cuenta de que estaba transicionando un día que me vi en la pantalla y me vi eso ahí. Dije, es verdad que estoy transicionando. Aunque eso se resuelve. Eso se puede resolver de dos maneras. O me afeito o me pongo la manera de que crezcan los pelos eso. Mi esposa, yo una vez le dije, me voy a afeitar. Me dijo, atrévete. Amados, transicionamos no necesariamente voluntariamente. Transicionamos porque es algo natural de la creación. Todo lo de Dios transiciona. Usted revisa las estaciones del año. Invierno, estamos ahora en nuestro invierno. Para nosotros es invierno. Para muchos países esto es verano. Viene la primavera, viene el verano y viene el otoño. El año transiciona. Completamente, las estaciones transicionan, los días de la semana transicionan. Hoy es sábado en la noche, el tiempo transiciona. Hoy es el 2022, pero en una hora y algo va a ser 2023. Vamos a cruzar a otro tiempo, a otra etapa del hombre que se llama 2023. El Cronos transiciona. Los seres humanos transicionamos. Todo lo de Dios transiciona también. Una muchachita crece, se hace una joven, se casa y se vuelve una madre. Transicionó, no es lo mismo. Fíjese cómo las mujeres se identifican de una vez con sus madres cuando salen embarazadas. Yo estoy viviendo esa experiencia. Mi hija mayor está embarazada y ahora mismo ella vive apegada a su mamá como nunca.
¿Por qué? Porque ahora ella puede empezar a percibir lo mismo que su mamá percibió. Y eso es parte de la naturaleza de la mujer. Cuando ya están embarazadas pueden entender, valorar más a sus madres también. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Entonces, todo lo de Dios transiciona. Todo, nada de lo de Dios se queda estático. Vivimos en transiciones. Nosotros vivimos transicionando todo el tiempo y no nos damos cuenta. El proceso menstrual de la mujer es un proceso de transición donde Dios mismo hace una regeneración interna en la sangre y las hormonas de la mujer. Algunos estudiosos dicen que la piel del ser humano se cambia cada 28 días y uno no se da cuenta. Si usted quiere probarlo, hágale una limpieza a su colchón y se va a dar cuenta. Tome una aspiradora de esta fuerte y lave su colchón para que usted vea lo que va a salir de ahí. Hermano, si usted sufre del estómago, es mejor que no lo vea porque va a salir tierra pura. ¿Y de dónde sale esa tierra? Usted va cambiando de una manera que usted no lo puede evitar. Así lo de Dios. Las transiciones divinas no se pueden evitar porque Dios lo diseñó así. Ahora bien, hay una triste verdad en muchos seres humanos y es en el contexto de la paternidad. Y esto lo voy a decir con mucha responsabilidad. Nosotros, los papás, no siempre transicionamos. Para los padres, los hijos siempre son muchachos. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Los padres, podemos tener el hijo ya con la barba aquí, graduado con maestría y todo, con hijo y casado y hasta con hijo en la universidad, y para nosotros es un muchacho siempre. Como que los padres resistimos la transición de que nuestros hijos crecieron. Eso es un error. Porque tenemos que admitir y creer que ya nuestros hijos no son niños, que crecieron. Y verlo como tal, crecieron ya. Transicionaron. Malo y peligroso sería si un muchacho no madurara o no creciera, no transicionara. ¿Por qué? Porque entonces fuera un niño con una deficiencia que le llaman autismo. Un niño que ha crecido en cuerpo y su mente se le ha quedado así. Eso es terrible. Lamentablemente en este tiempo abundan muchos. Pero a veces los padres nos volvemos como autistas entonces, porque vemos que la muchacha se casó, parió, tiene 10 años de casado y todavía creemos que es una niña. No, es una mujer, tiene esposo, tiene hijo. Dele su lugar como una mujer que es. Ninguno de los padres dice amén, porque es que los padres nos resistimos a eso. Nos resistimos a la transición, no lo queremos creer. Como que mi hija se casó. No, mi niña. ¿Por cuántos años tiene? 35. Oiga, qué niña. Tremenda la niña. Eso me acuerdo una vez que fui a comprar unos zapatos para mi hijo Elías cuando tenía 13 años. Siempre hablaré de mi familia, porque creo mucho en eso. Y a los predicadores siempre les digo, siempre hablen de su familia, hablan de sus esposas, de sus experiencias. Y Elías está por ahí, Elías mide 6'5", y no me pregunto cuánto mide de zapato. Pero le voy a decir que en una ocasión, estando en Puerto Rico, fui a comprar, fue rápido, fui a una tienda a comprar unos zapatos y le digo a la cajera, mira, necesito unos zapatos pero que sean grandes, porque mi hijo es medio grandecito. Tenía como 14 años y en ese tiempo era size 13. Y ella me dijo, mira, en el lenguaje puertorriqueño me dijo, mira, ve por allá, al final tú puedes encontrarla. Y me fui rápido y llegué al lugar y conseguí lo que buscaba y vine. Cuando vine a la caja que voy a pagar, que ella saca los tenis de la caja y ella ve esta tremenda yola. Dice ella, tremendo el nene. Nosotros muchas veces no creemos que nuestros hijos han crecido. Y sí han crecido. ¿Han crecido sí o no? Sí han crecido. El pastor Edward ya ahora tiene a su hija estudiando en la universidad. Ahorita la tiene graduada. Ahorita le viene, papi, quiero que conozca. Dice el pastor Edward, ¿por qué me escogió a mí dentro de todos los pastores? ¿Por qué no escogió a Luis? Y a mí me queda una y me queda el varón todavía que no se ha casado. Pero ¿por qué les hablo esto? Porque en lo espiritual es igual. Nosotros estamos aquí hoy en la casa de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque transicionamos también. Hay una transición espiritual y le voy a tratar de explicar esto en la palabra de Dios rapidito. Y hoy no va a ser quizás el mejor día para hacerle el recuento completo, pero por lo menos se lleva usted la palabra de que Dios a todo el que llama lo vive transicionando también. Usted no es el mismo hombre que cuando usted entró por primera vez a esta casa.
Algo usted ha superado, algo usted ha madurado, algo se le ha pegado de Dios, algo usted ha aprendido. Aunque sea decir amén, aunque sea decir aleluya, aunque sea decir gloria a Dios, no es el mismo hombre. Todavía no es perfecto, todavía no ha llegado a la perfección ni la glorificación, pero está en proceso. Dígale a alguien, estoy en proceso. No soy el mismo hombre porque Dios me transicionó. El día que Cristo vino, algo pasó en mi vida. ¿Qué hizo Dios? Me transicionó de las tinieblas a su luz. Primera transición que hace Dios en lo espiritual. Venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 2, verso 1. Efesios 2, verso 1. La palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. La primera transición es esta, de muerte a vida. Espiritualmente estábamos muertos, ahora tenemos vida para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera transición. Ahora mis ojos espirituales se han abierto para entender lo eterno y ver lo eterno. No ver la vida como algo pasajero o fugaz. No ver la vida de 30, 40, 50, 60, 70 años, sino pensar en la vida eterna. En lo que pocos piensan muchas veces. El hombre vive muchas veces pensando como si fuera un animal cualquiera. Y no somos un animal cualquiera, somos seres racionales, creados según Dios, con diseños eternos. Sea vida eterna o sea muerte eterna. Pero Cristo vino al mundo para que tengamos vida eterna. El hombre no se pierde porque es pecador, el hombre se pierde porque rechaza a Jesús. Si usted está aquí en esta noche y nunca le ha dicho a Jesucristo, venga a mi corazón, esta noche puede ser la noche que usted transicione y pase de muerte a vida. Si alguien aquí puede decir, pastor, yo soy uno que ha transicionado de muerte a vida, dígame amén. Esa es la primera transición. Después que tenga vida, como dicen por ahí, cuando nace un niño, no importa que sea ñato, lo importante es que respire. Después que pasó de muerte a vida, olvídate, Dios hará la obra santificadora. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros no transformamos a nadie. El que lo hace es el Señor a través de su Espíritu Santo y la palabra que limpia al hombre también. Por medio de la predicación y la enseñanza también. Pero la obra ya se empezó. Diga conmigo, la obra ya se empezó. ¿Cuál es la obra? La obra de vida eterna. La obra del hombre nuevo ya se empezó. ¿Cuándo? Cuando Cristo entró a mi vida. Ahí empezó una obra. Esa es la primera transición. La segunda transición, dice la palabra de Dios en Efesios 5:8. Venga conmigo a la Biblia, Efesios 5:8. La palabra de Dios dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice Pablo, en otro tiempo erais ¿qué? ¿Y ahora qué sois? Fíjese, la transición de tinieblas a luz. De tinieblas a luz. Es interesante ese tema porque fíjese usted que el día nace en oscuridad. Analícelo. El día nace en oscuridad. Ahorita a las 12:01 es un nuevo día. ¿Y está el sol afuera? No, está oscuro, pero es un nuevo día. Todavía a las 12 es un nuevo día. Todavía a las 13 es un nuevo día y está oscuro. A las 4 es un nuevo día y está oscuro. A las 5 todavía es un nuevo día y está oscuro. A las 6 todavía en algunos lugares está oscuro. Lo importante es saber que estamos en el nuevo día ya. Ya estamos en el nuevo día. Que la luz no ha resplandecido como va a resplandecer, es verdad, pero va a resplandecer. Aunque haya tinieblas, va a resplandecer la luz, porque es un nuevo día. Porque es un nuevo día. Aleluya, es un nuevo día. Entonces, antes éramos tinieblas, ahora dice la Biblia que somos luz. Y dice que andemos como hijos de luz también. Un hijo de luz es portador del mensaje de luz, el mensaje que lleva esperanza, el mensaje que lleva claridad, el mensaje que lleva la visión del reino, porque el reino de Dios es más que una denominación, más que una cultura religiosa, más que una congregación per se. El reino de Dios es todo lo que es su gobierno sobre la faz de la tierra y sobre todo el universo. El reino de Dios es la vida de Dios en el cielo, así quiere Dios que vivamos en la tierra. ¿Por qué? Porque un día llegaremos al cielo. Entonces, si no hemos entendido nada del reino, cuando lleguemos al cielo va a ser muy extraño.
Porque no le dijeron a usted que había un rey, que había que adorarle, bendecirle y exaltarle y darle gloria y honra. Por eso en la tierra que aprendemos. Esto es un ensayo. Lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Pero también nosotros pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Venga conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Los judíos, cuando oyeron este texto, tuvieron una lucha interna porque ellos esperaban un reino que le liberara de la opresión romana. Los judíos estaban siendo oprimidos por Roma. Y cuando Jesús vino anunciando el reino, ellos esperaban y tenían la esperanza política de que le libertara de la opresión de Roma. Pero Jesús no hablaba de ningún dominio político ni de hombres. Jesús está hablando de algo superior todavía. Porque la esclavitud de Roma no era la que Jesús le estaba interesando libertar a los judíos. Era sobre la esclavitud del pecado. Por eso Jesús dice, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Jesús vino a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Adán, la desobediencia, le entregó las llaves a Satanás y Satanás se enseñoreó de la humanidad por causa de la desobediencia. Pero mi Biblia dice y tu Biblia dice que la muerte entró a los hombres por la desobediencia de un hombre. Por un hombre en Adán todos morimos, pero por la obediencia de un hombre también que se llamó Jesús y que se llama Jesús, que vivió una vida santa, perfecta, para agradarle al Padre, para que todo aquel que en él creyere no se pierda. Así como en Adán todos morimos, en Cristo los que creemos todos vivimos. Entonces pasamos de las tinieblas a la luz y de la esclavitud a la libertad. Antes no podíamos decir gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios hoy? Antes no podíamos ni levantar nuestras manos al Señor. Hay una diferencia cuando el hombre de Dios, cuando el hombre es libertado por Dios y cuando el hombre estaba bajo el cautiverio del pecado. La libertad se refleja hasta en la adoración, hasta en la alabanza. Se refleja, hay libertad para aplaudir, hay libertad para cantar, hay libertad para danzar, hay libertad para llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino para libertar y dar vida. Y cuando Jesús entra, rompe los yugos de opresión y las bocas se pueden abrir, las manos se pueden alzar, los pies pueden danzar. Alguien puede proclamar la verdad porque ahora hay libertad en ti. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y esa libertad se hace visible. Antes no podía decirlo. Antes incluso creía que era ridículo decir aleluya, porque creía que eso era una etiqueta religiosa, hasta que el Espíritu me reveló que aleluya lo que significa es exaltado sea Dios. ¿Cuántos quieren que Dios se exalte en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en sus finanzas, en la ciudad, en la nación? ¿Cuántos quieren que Dios se exalte? Dígame amén otra vez. Si usted quiere que Dios se exalte, entonces diga fuerte, aleluya. Porque eso es lo que usted está diciendo. Pero antes no nos atrevíamos a decir aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la etiqueta religiosa nos decía que decir aleluya era ser un religioso. Y el aleluya la gente lo miraba como algo denigrante. Sin embargo, para nosotros, por la revelación de la liberación, podemos decir que cuando decimos aleluya, estamos levantando el nombre de Dios. Amén. Así que si te dicen aleluya, dile sí, soy un aleluya y mi apellido es gloria a Dios. Aleluya. Hemos transicionado de esclavitud a libertad. Tenemos libertad ahora para decir las bondades de Dios, que antes no podíamos. Ahora podemos decirla. Podemos decirle a alguien que está en la condición que nosotros estuvimos, que el que lo hizo por nosotros lo puede hacer por ellos también. Podemos ir y decirle que yo estaba también tan cautivo del pecado como él, pero Jesús me liberó. Podemos decirlo porque es verdad en nosotros. Tenemos la libertad ahora de expresar al mundo lo que Jesús ha hecho.
No tenemos otro mejor testimonio, no hay otro mejor mensaje que el mensaje que usted está viviendo. Antes era muerto, ahora vivo. Antes estaba perdido, he sido hallado. Antes era tiniebla, ahora soy luz. Antes era un esclavo, ahora soy libre. Ese es mi mensaje. No soy un gran predicador, ni tengo quizás la mejor hermenéutica, pero puedo decirte que el que lo hizo por mí, lo puede hacer por ti también. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay otra transición que se da, que tú le entiendes cuando vienes a Jesús. Mientras no vienes a Cristo, no le entiendes. Cuando vienes a Cristo, sí le entiendes. Y es que tú eres transicionado de una criatura de Dios a ser hijo de Dios. No es lo mismo. Todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios. Y eso tiene cierta verdad en cuanto a la creación. Todos somos hijos de Dios, incluyendo el diablo. Si usted no lo cree, léase Job capítulo 1. Y usted va a ver que dice la Biblia que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. Y dentro de ellos estaba aquel señor, aquel individuo. Porque es criatura. Toda la creación pasa a ser hija de Dios. Pero hay una verdad legal, legítima, que se les da a los que creen en Jesús, que les hace pasar a otro nivel y no se quedan en criaturas, sino que se les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Abra su Biblia, Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Estoy llevándolo un poquito rápido, pero no voy a dejar de decir las verdades de la transición. Dice, a lo suyo vino. Fíjense que aquí hay un rejuego de palabras. A lo suyo vino. Fíjense que ahí le falta una S. A lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Ahí anda tú en lo tuyo. Tú en lo tuyo. Métete en lo tuyo. ¿Entendió? A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Aquí los suyos, está hablando de los judíos. Jesús vino a una misión a los judíos, pero los judíos no le recibieron. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía apariencia. Jesús no tenía caballeriza, Jesús no tenía escuderos, Jesús no tenía armas, Jesús no tenía ese engranaje que hacen los reyes de la tierra. Él andaba sencillo, simple, humilde. Y los judíos no podían creer que él era el rey. Por eso no lo recibieron, porque Jesús no tenía apariencia. Y lo dice Isaías 53, no tenía apariencia. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Más a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense qué palabrita provoca la transición aquí. Hay una palabrita clave para que transicionemos. ¿Sabe cuál es? Creer. Creer. Pero no creer en la existencia del Señor o creer que Dios es verdad, sino creerle a Él. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Entonces, a los que le recibieron, este es un término que se debe corregir teológicamente. Mucha gente dice, ¿tú quieres aceptar al Señor? Miren, la Biblia dice que hay que recibirle, no habla de aceptar. Recibir significa abrirle las puertas. Tú puedes aceptar un concepto y no compartirlo. ¿Sí o no? Pero a Jesús hay que recibirle. A Jesús hay que abrirle puerta. Y esa puerta es el corazón. Y se abre cuando nuestra fe se despierta para creer que Él es el santo, el que venció por mí en la cruz del Calvario. Amén. Ahí entonces pasa una transición de criatura a hijos. Hay mucha gente en la calle que vemos, que conocemos, que podemos decir son hijos porque Dios los creó. Pero en nosotros hay una diferencia con ellos y que somos hijos porque Dios nos adoptó. No solamente somos sus criaturas, somos adoptados, hijos de Dios también. Por eso en la Biblia habla en el libro de Romanos, si usted puede ir conmigo también, venga conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos capítulo 8 del 15 al 17. Si me ayudan arriba, por favor, espero por ustedes. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué?
de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu mismo. ¿Cómo se da cuenta usted de que usted es hijo de Dios? De que usted ha transicionado de criatura a hijo. ¿Sabe usted? Es fácil de determinar eso. Lo que pasa es que no todo el mundo lo analiza. ¿Cómo usted se da cuenta de que un niño tiene hambre? ¿Qué hace un niño cuando tiene hambre? Llora. Y si un niño persiste llorando después que comió, entonces la mamá percibe que ese niño le duele algo o no se siente bien, ¿sí o no? En nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que hemos transicionado cuando sentimos la necesidad de la leche espiritual. Hasta que no sentimos esa necesidad, entonces no hemos todavía pasado a la verdad, a la realidad revelada de lo que es un hijo de Dios. Porque tan pronto usted nace del Espíritu, usted va a apetecer, usted va a querer lo del Espíritu. Eso pasa de manera natural. Fíjese que los que ya somos creyentes por muchos años, mucha gente dice, ustedes se aprenden la Biblia. No es que nos aprendemos la Biblia, es que el que escribió la Biblia está dentro de nosotros. El que inspiró la Biblia está dentro de nosotros y nos ha dado la mente de Cristo. Y sin darnos nosotros cuenta, Él nos va depositando a la cuenta conforme tú buscas. Él te va depositando a la cuenta conforme tú buscas. Él te va depositando a la cuenta conforme tú buscas. Él te va depositando a la cuenta. Y cuando tú vienes a abrir tu cuenta, tú te darás cuenta que tienes un balance a favor extraordinario. Porque Dios hizo un depósito en ti. Entonces, del buen depósito de tu corazón, Dios saca la palabra y fluye. Por eso el hombre nacido de Dios tiene hambre de la palabra. El nacido de Dios quiere ir a una iglesia donde le den la palabra. El nacido de Dios no va a una iglesia para que lo entretengan. El nacido de Dios no anda buscando que le soben sus intereses personales o le acaricien sus monerías. El nacido de Dios quiere que le den la palabra. Dame la palabra, no me entretenga. Edifícame, pastor, pero no me venga con cuento. Me apeno decir, y lo digo con mucho respeto, que la iglesia muchas veces ha preferido el entretenimiento antes que la edificación. Muchos creyentes van a las iglesias para que le entretengan, para que le toquen el violín, para que le digan cosas buenas y lo consuelen. Amados, muchas personas que andan buscando consolación, lo que necesitan es corrección. ¿Quieren consolación cuando no están bien con Dios? ¿Quieren consolación cuando andan desviados? ¿Quieren consolación cuando andan desconectados? ¿Quieren consolación cuando andan en doble vida? No, necesitas corrección. Y si yo soy entendido de la palabra, mi Biblia y tu Biblia dice que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera nuestros caminos. Si te vas a la palabra, ella te va a alumbrar en tu caminar. Si te vas a la palabra, vas a saber cómo piensa, cómo entiendes un hijo de Dios. Por eso la diferencia entre criatura e hijos es que los hijos conocemos el pensamiento del Padre. Muchos hijos de Dios no lo conocen ni tienen idea de qué Dios quiere con sus vidas. Por eso, lamentablemente, por falta de conocimiento, ¿qué le pasa al pueblo? Perece. Los hijos tenemos ya el ADN del Padre. Y aunque en el vientre no se vea muy bien, cuando está en la etapa embrionaria, los estudiosos, acá tenemos doctores que son especialistas en imágenes y pueden ver los órganos y pueden verle la naricita, el piecito y le ven el sexo y le dicen, míralo aquí, es varón. O míralo aquí, es hembrita porque no se dejó ver, le doy vergüenza. Dicen eso, ¿verdad que sí, doctora? Dicen eso. Pero ese niño nace y en la monería de los padres, los papás no hay cosa mamona que un papá o una mamá también. Porque oiga, cuando un niño nace no se parece a nadie. Y la gente dice que mira, igualito a su papá, mírale los piecitos, igualito al papá. Mírale los buchitos, igualito al papá. Cuando un niño nace, hermano, nace plegadito muchas veces así, entonces va llenando. Ahora cuando el muchacho empieza a crecer, empieza a tomar forma y empiezan los cromosomas y empieza la parte de la genética a tomar forma. Y cuando tú vienes a ver, el muchacho es un copy-paste, es una copia del papá.
Parece que el papá lo ploteó. ¿Cuántos saben lo que es plotear? Es un tipo de impresora que tú imprimes el muchacho, igualito. No puedo decir cómo se dice en cibaeño porque es una palabra fea. Ese muchacho es, no lo diga, no lo diga, no lo diga. ¿Sí o no? Pero nosotros, eso lo vemos en lo natural, pero en lo espiritual, nosotros debiéramos ser así también. Que un día a mis hijas la distinguen porque se parece mucho a su mamá. A mi hijo también, se parece más a la mamá en parte que a mí, en sus rasgos. Pero a veces tienen como gestos y rasgos parecidos a mí y parecido a la mamá, pero muchas veces la distinguen y le dicen, ¿tú eres hija de Lucrecia? Sí, es que tú eres igualita a tu mamá. Cuando van creciendo, van pareciéndose a los padres, ¿sí o no? Y no hay cosa que llene más de gozo a un papá que le digan, oye, pero ese muchacho es igualito a ti. ¿Algún papá le ha pasado eso aquí? Levánteme la mano, papá o mamá. Yo miro a Pablo aquí nos riendo. Le he dicho, pero ese muchacho es igualito a ti. Esas son cosas que llenan el corazón del padre como de una satisfacción. Ese es mío, tiene mi ADN. Amado, eso es en lo natural, pero en lo espiritual. Cuando tú te comportas, cuando tú caminas, cuando tú hablas, cuando tú piensas, cuando tú actúas como un hijo de luz y sin que tú tengas corbata, Biblia o sin que tú tengas micrófono, alguien te mira y te dice, hey, tú eres cristiano. Óigame, eso sí de verdad como que mete a uno en un santo temor. ¿Cómo lo supiste? No sé, pero tú no eres igual. Tú eres diferente. ¿Qué hace la diferencia? Una palabra, creyó que Jesucristo es el Señor. Y tan solo creyendo esa verdad, por la fe en Él, somos justificados y somos aprobados y somos perdonados y somos sellados por el Espíritu Santo. Y Él nos da su ADN. Y en la manera que nos alimentamos en la palabra, crecemos en la palabra, vamos subiendo en el nivel de conocimiento. Entonces nos vamos pareciendo más. Y pensamos como Dios piensa en ciertas cosas, aunque no tenemos la capacidad. Hablamos cosas que Dios habla y dice, ¿cómo este hombre puede hablar esas cosas? ¿Cómo estos hombres pueden coordinar pensamientos así? Dentro de ellos está el Espíritu Santo. Amén. Amados, es triste a veces cuando uno ve que una persona se presenta como cristiano y la gente le dice, cristiano tú. ¿Le han hecho así de alguna vez? Como que cuestionan tu cristianismo. Y la religión lo etiqueta por la vestimenta. Pero no es por vestimenta, es por acción, por convicción, por relación, por comportamiento. Hay una manera de pensar que te delinea, aunque tú no lo quieras. Te delinea. ¿Qué te delinea? La mente de Cristo está sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti. Eso te delinea, mi amado. Eso te hace diferente. Pero no es que tú lo quieras, es que Dios empieza a operar en ti un cambio sin tú provocarlo, sin tú hacer ejercicios mentales. Tengo que contar hasta 1500 para no airarme. No, el Espíritu Santo ya tomó control sobre ti y ahora tú tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio. No, porque yo ahora no puedo hacer tal cosa o no puedo hacer lo otro. No, cuando el Espíritu Santo penetró a una persona, entró y se hizo Señor de esa persona, toda la fuente de iniquidad se va secando. ¿Por qué? Porque es que el mismo Espíritu se va encargando de esas cosas. Hermanos, yo era un hombre que bailaba tanto que cuando me buscaban para bailar estaba ocupado bailando. Era así. Hermanos, y cuando Dios me tocó, cuando el Espíritu Santo me llamó, no había una explicación que yo pudiera darle a mis amigos, ni aún a mi novia. ¿Cómo es posible que ahora tú no quieras ir a la discoteca? ¿Cómo es posible que ahora tú no quieras ir a bailar? ¿Cómo es posible? Yo le decía, yo no sé, pero no me sale. No tengo deseo de ir para allá. No me da deseo de ir a ese lugar. No tengo fuerza de hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque aquel que entró en mí me hizo hacer
claridad, me hizo ver con claridad lo que es vivir en tinieblas y lo que es vivir en la luz de Cristo. Y muchas personas no se dan cuenta que están en tinieblas. ¿Sabe cuándo se dan cuenta? Cuando la luz les resplandece. Por eso que los creyentes, cuando venimos a Jesús, queremos compartirlo con otros, porque vemos su condición y vemos la nuestra también. Y decimos, yo estaba ahí y yo sé lo que se siente. Yo sé cómo se siente, pero de ahí me sacó Dios a mí. Y si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Por eso predicamos, por eso hablamos restauración, por eso hablamos salvación. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos transiciona de una manera sobrenatural. Sobrenatural, amado. No hay que empujarlo, no hay que fingirlo, no hay que contabilizarlo. Él lo hace sobrenatural. Y si fuera por nuestra fuerza, no podríamos hacerlo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Amén, mis amados. La última transición que les comparto esta noche está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 22. Y me tendría que parar un poquito más aquí, pero no me va a dar mucho el tiempo hoy. Posiblemente mañana en el culto de primicias, a las 7 mañana tenemos el culto de primicias. Vamos a empezar a hablar un poquito de la transición que Dios está trayendo a la iglesia. El Espíritu Santo me habló en noviembre, estando de viajes. Y me habló diciendo, voy a traer una transición extraordinaria a mi pueblo. Voy a transicionar la mente de muchos que no entenderán el por qué lo estoy haciendo, pero necesito hacerla, porque tengo que cambiar la mentalidad de mi pueblo. Muchos están pensando que vienen a la iglesia a llenar una estadística, a ser un miembro, a hacer un número o a hacer un diezmo. No, usted viene a la iglesia a equiparse, para prepararse para lo que hay allá afuera. Hay que ir, hay que conquistar territorio, hay que hablar de Cristo, hay que anunciar el evangelio, hay que orar por las almas, hay que hablar de la bondad de Dios. Usted viene a la iglesia a equiparse. Dios tiene que transicionarte para que cuando vengas no vengas a llenar un espacio. Tú viniste a prepararte para que Dios cumpla su propósito en ti. Dios va a transicionar la mentalidad pastoral. Muchos pastores creemos que porque tenemos iglesias llenas, tenemos la casa llena de Dios. Eso no es verdad. Amados, no creamos porque estamos casa llena, tenemos a Dios agarrado de un pie. No compremos ese concepto. A Dios hay que vivirlo agradando todos los días y siempre. Amén. No nos confundamos. La bendición de Dios no es tener personas. La bendición de Dios no es tener recursos. La bendición de Dios es tenerlo contento. Y cuando Él está complacido, entonces se cumplió el propósito. No todo el mundo piensa así, claro. Terminamos aquí en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, versículo 22. Dice la palabra, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo ¿cómo? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso para un judío era una abominación. Y deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, recapacitó. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, tomo una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, aquí viene, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta que no hay reconocimiento de pecado, no hay transformación. Mucha gente no cambia porque quiere pasarle paño tibio a su pecado. No creas el cuento que Dios te ama tal como eres. No, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. No es lo mismo. No es lo mismo. Hemos vendido ese mensaje y mucha gente lo ha comprado. Dios me ama tal como soy. No, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Pero no es ese no es el diseño de Dios. A pesar de que tú estás desviado, Dios te ama. Ahora en su diseño, Él te amará mucho más todavía.
Y dice la palabra de Dios, seguimos ahí en el libro de Lucas, por favor, si me lo repiten, por favor, arriba. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? Tu hijo. Renunció a ser hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Todos la hemos conocido así. Pero ¿sabe por qué Dios permitió esto en esta parábola? Porque Dios tenía que transicionar la mente de su hijo en una mente de siervo. Hay muchos hijos de Dios que no son siervos de Dios, pero todos los siervos de Dios son hijos de Dios. Analícelo. Muchos hijos de Dios que no son siervos de Dios, pero todos los siervos de Dios son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la servidumbre, el servicio, es una mentalidad revelada. El hijo pródigo, cuando volvió a su padre, el padre lo procesó. Lo procesó. Lo dejó que pasara por el proceso para que aprendiera a ser humilde y a servir. Ese es el espíritu de Cristo. Servir. Y cuando el hijo volvió al padre, le pidió: por favor, hazme como uno de tus jornaleros. Yo le fui al griego a buscar esta palabra, y es la palabra mistitos. En griego, la palabra jornalero. ¿Sabes lo que significa jornalero? Siervo alquilado. Un siervo alquilado. El hijo, siendo hijo, por cuando fue procesado por todo lo que sufrió, cuando volvió al padre, le dijo: no quiero ser ya, no me llames hijo, hazme un siervo. Y el padre se alegró en gran manera. No le quitó el mérito de hijo, pero lo recibió con una mentalidad de siervo. Esa es la transición donde un hijo entra en nivel de responsabilidad con el reino. Hasta que nosotros, como hijos de Dios, no entremos en esa mentalidad de siervos, no tenemos responsabilidad en el reino todavía. Podemos estar en la iglesia, podemos oír muchos mensajes, podemos venir a muchos discipulados, a muchos matutinos, pero hasta que Dios no produzca eso en nuestros corazones y en nuestras mentes, no estamos todavía entrando en los negocios del Padre. Dios tuvo que procesar a este hijo para hacerlo pensar como un siervo y hacerle ver la honra de ser un siervo. ¿Sabe por qué? Porque él, cuando estuvo fuera de la casa, se dio cuenta que en la casa del padre los jornaleros tenían comida y él estaba pasando hambre. Hasta que volvió en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le quitó la honra de ser hijo, pero lo recibió también como un siervo. Amados, este es un punto interesante para nosotros como casa espiritual. Tenemos muchos hijos, pero no todos son siervos todavía. Y Dios te va a transicionar a esa mentalidad. Dios te va a llevar a la mentalidad de pensar que Él no te salvó para llenar el cielo ni para dejar el infierno vacío. Él te salvó para que tú seas un representante de su reino en esta tierra. ¿Cómo sucede eso, pastor? Sucede cuando en mi corazón creo que Dios está operando en mí un sentir de que debo involucrarme en sus negocios y que debo hacer algo para que su reino avance. No solamente para justificar mi salvación, porque mi salvación no se justifica por obras. Mi salvación se justifica por la fe en Cristo Jesús. Pero ya cuando la transición viene, tú quieres estar. Aquí hay un hermano sentado que me escribe un mensaje y me dice: pastor, estoy yendo a la iglesia ya por meses, estoy orando los matutinos, estoy yendo a los cultos y estoy recibiendo la palabra, pero pastor, por favor, póngame aunque sea a limpiar los baños, póngame aunque sea a barrer el patio de la iglesia, póngame a hacer algo, pastor, yo me quiero involucrar en los negocios de mi padre. Y yo le dije a él: estás transicionando. Dios te está llevando a la mentalidad de siervo. Esa mentalidad en nosotros tiene que nacer por el Espíritu Santo. Es una transición que no muchos quieren hacer porque queremos el nivel de hijos.
Sin embargo, cuando te enseñe esta serie te vas a dar cuenta que los siervos también tienen herencia. ¿O acaso no hemos leído en Isaías 54, 15 al 17 que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará? Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque esta es la herencia ¿de qué? ¿De quién? De los siervos de Jehová. En otras palabras, los siervos de Jehová también tienen herencia. ¿Por qué? Porque no puede ser siervo si no es hijo. Tiene que ser hijo primero, pero no todos los hijos entran en la transición de siervos porque desconsideran el servicio. Pero el que desconsidera el servicio está desconsiderando el Espíritu de Cristo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Por eso los hombres de Dios, las mujeres que servimos al Señor, hombres y mujeres, no tenemos mayor honra que ser llamados siervos del Dios Altísimo. Levántate de tu asiento. Willy, ¿me ayudas? This is the year. Este es el año de transicionar. Dígale a alguien con cara de pocos amigos, como si estuviera un poco enojado, dígale: yo no sé tú, pero yo no me quedo estático. Yo voy a transicionar en el nombre de Jesús. Voy a transicionar. Voy a salir de este estado inerte que no avanzo y que camino en círculo, y me levantaré, como dice el Salmo 84. Iré de gloria en gloria y de poder en poder. En el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu rostro. Permíteme orar. Quisiera pedirte por favor que te mantengas lo más tranquilo posible, si es posible. Este tiempo es un tiempo muy hermoso para nosotros cerrar la palabra de esta noche. Después tenemos varias ofrendas y después la bendición pastoral para cerrar el año. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Tú hablaste en nuestros corazones de que traerías una transición gloriosa a tu iglesia. Y nosotros, lo que hemos creído en ti, sabemos que hemos transicionado porque hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Hemos pasado, Señor, de la inercia que vivíamos por el pecado a la libertad gloriosa de Cristo Jesús. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, hoy esta palabra empiece a dar en nosotros como una gotera en la cabeza. Señor, en el nombre de Jesús, transiciónanos a niveles de revelación, de gracia, de autoridad, de visión, de discernimiento, de integridad, de santidad. Dios, en el nombre de Jesús, haznos hombres y mujeres de reino. Danos la visión, Señor, de vivir para ti. Fuimos lavados y santificados para vivir para ti, y queremos hacerlo para ti, Señor. Toma tu lugar en esta noche. Toma tu lugar, Señor. Transiciónanos. Todos nosotros estamos aquí para decirte: heme aquí, Señor. Hoy decimos, como dijo María: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí tu voluntad. Señor, haz en nosotros como quieras hacer. No nos resistimos a lo que quieras hacer. Tú nos vas a mover, Señor, a lugares, a revelaciones, a dimensiones, Señor, que nosotros mismos no hemos previsto. Tu siervo Carlos me decía: pastor, ¿quién diría que hace 20 y tantos años nosotros decíamos que íbamos a llevar la palabra a las naciones, que íbamos a predicar el evangelio por todas las naciones? Y después de 20 años y tanto, la palabra que sale de este púlpito corre en muchos lugares del mundo. ¿Quién lo habría pensado? Nosotros soñábamos con eso, pero Dios tenía un mejor plan que nosotros. Siempre los planes de Dios son mejores que los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche márcanos, como decía tu siervo, delíneanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que se haga un punto y aparte en nuestras vidas. A partir de este día, Señor, nosotros entremos en una dimensión gloriosa para tu honra y para tu gloria. Te lo pido por la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale el aplauso al Señor. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales.
Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.